Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente linda de Buenos Aires, Argentina y el planeta Tierra. Estamos acá en un nuevo podcast de Anoche Cine. Mi nombre es Dani. Esta vez Lorenz, por un problema estomacal, no puede estar presente con nosotros. Así que estoy con algún suplente que en cualquier momento pasa a ser titular. El señor Mauricio, y también estoy con Salva. Mi nombre es Dani, te damos la bienvenida. Así que espero que la pases bien. Te vamos a traer algo potente hoy. Buenas tardes, Salva, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, días, noches, según a la hora que nos estén escuchando. Para todos nuestros oyentes, les traemos esta vez un podcast que no es sobre una película, sino de una trama, de un documental de esos que a veces supera incluso la ficción, cuando la realidad misma es peor que una película, ¿no es así? ¿Cómo te va, Mauricio? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, así es, cuando la realidad misma supera la ficción. Y vamos con ¿Cómo se llama? El fotógrafo Y el cartero. y el cartero, que es un documental que se encuentra en la N Roja, en la gran N Roja. A ver cuándo nos mandan una suscripción, querido. Bien, saludos a Cris Urutuza, que tenemos otra invitación de prensa para ver. La ganadora del Festival de Berlín, bueno, vamos a estar presentes en el estreno acá en Buenos Aires. Decía que se trata sobre un crimen que conmocionó a toda Argentina ya por la década del 90. Y estamos hablando del fotógrafo José Luis Cabezas. Exactamente, crimen del cual se están cumpliendo justamente 25 años y justamente por eso se estrenó esta docu-película, podría decirse, que para los que estamos rondando los 40 años y más también, fue uno de esos casos que conmocionó la opinión pública de la República Argentina a fines de los 90. Sí, y me atrevo a decir que de todo Sudamérica, me acuerdo yo en ese momento estaba en Uruguay y el caso Cabezas se seguía día a día. También tuvo repercusión en las asociaciones de periodistas de toda Sudamérica. Hubo una movida muy grande con el tema de los derechos de los periodistas. Así que es algo que va mucho más allá de la Argentina y es recomendable para cualquier persona que la pueda ver en cualquier país latinoamericano. Creo que tenemos incontables casos Cabezas en todos los países sudamericanos. Es una muerte que ha dividido aguas, ha costado puestos de trabajo, ha costado carreras políticas. Así que miren lo importante que fue. Vamos a empezar a desgranar esto de a poquito. Exactamente. Esto le costó la presidencia prácticamente a el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, quien, bueno, ya con el fin del ciclo menemista, se veía como un sucesor natural en la presidencia de la nación allá para las elecciones del 99. Recordemos que el caso Cabezas explota en el 97, cuando se produce este crimen, porque la muerte de este periodista, desde el minuto 1, se supo que era un crimen de carácter mafioso, porque bien se lo podría haber, no sé, desaparecido, vamos a decir, pero sin embargo se quiso dar el mensaje de hallarlo y en esas condiciones. Y la muerte de un periodista siempre es algo polémico, más que nada un asesinato tan agraviante, porque a ver, en definitiva, a ver, un corresponsal de guerra, bueno, en una guerra siempre está la posibilidad de que un periodista muera, pero acá evidentemente fue asesinado y con un mensaje mafioso. Sí, además de costarle la presidencia, la potencial presidencia a Duhalde y llevarse parte de su carrera política, también fue un caso que dividió las aguas dentro del menemismo, porque a raíz de la aparición pública de Chabrán también se da una división entre Menem y no sé si su mano derecha, pero bueno, alguien que lo representaba mucho, que era Cavallo. Y era el hombre fuerte del menemismo, era el padre de la convertibilidad, que era el sistema sobre el cual se sostenía el menemismo. Y Cabezas, que fue el que le puso cara a Chabrán en su momento, abre como esta puerta de problemáticas entre Menem y bueno, se me fue el nombre y Cavallo, que lo decíamos recién. Don Domingo Felipe. Exacto. Y ahí empiezan las problemáticas y también se empieza a ver claramente la mano oscura de muchos empresarios dentro de la política argentina. Empresarios por demás ambiciosos, porque vos sabés que encima pasó en lo que era el cenit de la juntada de la élite
o sea, en el verano, que era Pinamar, ¿no? Esto de la ostentación, de querer mostrarme que soy millonario, yo soy poderoso, yo me junto con tal persona y concurro a tal fiesta. Bueno, todo esto se muestra en el comienzo. Pizza con champán, ¿no? El famoso, Exacto. el famoso lema de la época del peronismo, donde la frivolidad y la ostentación Los eran Rolling Stones, el la rasgo Testarossa. característico. Sí, la Ferrari. Bueno, La- estábamos en una época en que también venían todos a la Argentina, estoy hablando en cuanto a música, que venía Michael Jackson, que venía Paul McCartney, venían los Rolling Stones, Por y eso, donde menos era un rockstar, porque él estaba con su Ferrari, con los Stones, jugando al golf, jugando con bailarinas. al tenis, corriendo rallies. Estaba en todos lados y era la un capítulo de Los Argentina, Simpson era. la Argentina del primer mundo, que se había vinculado al mundo y que desde el 91 existía la convertibilidad que hacía que un peso valga $1. ¿Se imaginan eso ahora? en el Chicos, para presente? ustedes que lo están escuchando, que hoy está a 210 pesos el dólar, es en serio, un peso, $1. Y eso trajo consecuencias en todos los ámbitos de la vida argentina, económico, político y social. Y en ese contexto ocurre este crimen, o sea, nos desayunamos un día con que habían asesinado a un periodista. Y ahí... Y es no como cualquier se ab- periodista. Y no cualquier periodista, y ahí se abrió la caja de Pandora, porque se empezó a decir, ¿por qué mataron a Cabezas? ¿Era un problema narco? ¿Se estaba investigando algún capo mafia? Al principio la pista era esa, la Y pista era... tenemos a Cabeza que había participado en la foto de Caras de Maldita Policía, Claro. que se nombra mucho, que la primera pista va por ese lado, o sea, los primeros que se acusan es a la bonaerense y ahí es cuando le cae muerto a Dualde, que es el... Cosa que cabeza- en definitiva tampoco era una pista falsa, él también estaba metido en todo el... No, seguro. Sí, problema pero la el tema es bonaerense. que la bonaerense está metida, pero esta vez por lo menos no como institución. Y Claro, aparte, y en no la fue el tapa de la autor revista con intelectual. mayor salida. ¿sí? Así Recordemos es. que en Noticias ya no tiene tanto peso igual. Pero hace 20 años, Noticias era, Era como- era la medida, ¿sí? De los políticos. Era ¿sí? las tapas de noticias podían hacer que caiga un ministro. Seguramente, bueno, y acá pasó que se lo escrachaba al jefe de policía de la bonaerense que decía, maldita policía, el Que titular. quedó como expresión ya, es el común del decir, referirse a la policía bonaerense como la maldita policía, la policía del famoso gatillo fácil, en una época en la que el gobernador se vanagloriaba de que la policía bonaerense había ganado muchos premios y que había sido reconocida como la mejor policía del mundo. Sí, recordemos otra cosa, como decía Dani, de que hubo un momento que un peso era $1. Recordemos que en los 90 los periodistas, las revistas, los noticieros eran muy importantes porque eran los que llevaban la información. Estamos hablando de la era pre-internet. Claro, internet estaba en pañales y si no eras un empresario no lo tenías. Era 9 diario, medía, ¿cuánto medía? 20 puntos. Un noticiero medía 20 Por puntos eso, de rating. los Todavía. periodistas que eran un periodismo, entre comillas, más serio en algún punto, o más formal, podamos decir, tenían un peso en lo político que hoy por hoy no lo tienen porque ya se desdibujaron mucho. Hoy y lo se tiene le- o un youtuber o un influencer. Hoy. Exacto. Bueno, antes eran los noticieros, más que nada Canal 9, Canal 11, ¿viste? O programas como Hora Clave con Grondona. Todo el mundo lo o miraba. Bernardo Neustadt Tiempo con Nuevo. Tiempo Nuevo. Y cuando Era una la... revista sacaba un artículo del calibre de Maldita Policía, no quedaba en leo la revista y la tiro a la basura, sino que generaba un revuelo a nivel periodístico donde se jugaba mucho. Todo esto lo muestra el documental, eso de Maldita Policía está por el medio, empieza mostrando toda la farándula de los 90, finales de los 90, en la costa argentina, más que nada en Pinamar. Se van hilando las pistas para poder encontrar un culpable, el cual aparece después, más allá avanzado el documental. Pero tenemos muchos testimonios bastante importantes, de jueces, de fiscales, tenemos al Dualde. Hay protagonistas importantes de la época. Un hallazgo muy bueno para el documental. Y se agradece que el propio Dualde participe de la docu-película, dando su aporte y su visión de todo lo que pasaba, porque bueno, él fue también uno de los protagonistas, aparte por su cargo y su peso. Es un protagonista importante de la película documental que aparezca Dualde, a la par que también hay testimonios de algunos periodistas, fiscales. No se cruzan, o sea, no es una película que te va narrando todo con mucho misterio y van hablando algunos protagonistas, pero de a uno.
No es que no hay un debate entre ellos ni se cruzan. Lo otro que a mí me llama de la atención, que siempre me llamó la atención de este caso, y donde se ve el peso de lo que pasó, es que es uno de los pocos casos donde se investiga a fondo y se llega al verdadero culpable, digamos. Y Sí, digamos que un una 99% se sabe que es la persona. cae culpable. una persona de peso importante, o sea, ni siquiera en el caso de la muerte de Carlitos Jr. se supo Ni quién de fue. Nisman, ni de María Soledad. Y este caso está movido también. Yo creo que hay una cuestión del círculo político y empresarial que estaba interesado en que se supiera quiénes fueron, porque en parte lo relatan ahí los periodistas que participaban de esta movida. Estaban muy cercanos a los políticos y a los empresarios, participaban de las fiestas que estos hacían, entonces fue como un encontronazo entre dos fuerzas muy fuertes, valga la redundancia, y que llevó que sí o sí había que ver quién había cometido el asesinato. Había una batalla de poder, había una batalla de egos en el medio, pero hay un protagonista que aparece después de la mitad del documental, ¿sí? Ya es un mito, ¿está muerto Es ahí donde o no está muerto? Estamos hablando de Chabran, Chabran. justamente acá cuando entra lo cinematográfico y de cuando la realidad supera la ficción. Fue así, El Porque Padrino. resulta que aparentemente el autor intelectual del crimen de Cabezas había sido un poderoso y misterioso empresario del cual no se conocía el rostro y del cual Cabezas había sido la única persona que le había logrado sacar una foto y la había publicado. Así que esto sería como una venganza por haberle sacado una foto. Algo impensado. Ahora, ¿se imaginan en este mundo en el que vivimos, en el que haya una persona de la cual no se conozca la cara porque no hay fotos? No existe. En una época tan visual, tan de imágenes, Hoy no en la existe. que la Y donde privacidad es todos un quieren chiste, ser conocidos, en aparte. la que todos quieren ser conocidos, la idea de que haya alguien que no quiera ser fotografiado y del cual nadie sepa cómo es su aspecto, es casi como de un villano de James Bond. ¿Quién no prácticamente. conoce a Chapo Guzmán? Claro, hasta los grandes narcos y los grandes mafiosos. Quizás la única excepción serían justamente algunos capomafias de Italia. De la Camorra. De la Camorra, la Andrangheta. O la Mano Negra. La Cosa Nostra. Ahí sí, los capos mafias de Italia suelen tener fama de que no se puede acceder a ellos o de que no se conoce su rostro. Estamos hablando de 10 personas en el mundo, nada más, Claro, no más. y estamos hablando no de más. capomafia. Acá se supone que era un empresario técnicamente público y del cual era público que no se quería, que él no quería un empresario darse a conocer al público. O sea, en teoría no era un delincuente. Un empresario Pero con que testaferro, había fideicomisos que no estaban a otros nombres, ¿viste? O sea, un empresario que manejaba toda la entrada y salida de mercancías a la Argentina y la distribución. O sea, tampoco era cualquier empresario. Sí, técnicamente controlaba todo lo que entraba y salía literalmente del país. Sí, era más fuerte casi más poderoso que el propio presidente. Por eso se hablaba de que el imperio de Oca era como un estado dentro del estado. Así que creo que también aprovecharon la ocasión para sacárselo del medio. Y mirá cómo esta persona, después de la fotografía que le saca a Cabezas, empieza a ir a programas de televisión a mostrarse y a querer defenderse por todo lo que lo están acusando. Ahí le conocimos la cara. Es que después se da lo extraño, al final él decide darse a conocer como una estrategia. Debe haber una asesoría atrás de eso. Sí, cambia 100% su Pero estrategia. claro, se gira De 180 estar en las grados. sombras a estar en el ojo de la tormenta todo el día. Pasó a ser mediático cuando era notorio que no le sentaba eso bien. Y de hecho él mismo incurría a veces en algunas contradicciones y a veces es como que él mismo embarraba más la cancha en lugar de limpiarla. Quizás hubiera sido mejor que permanezca en las sombras y dejar todo en manos de sus abogados. Convengamos que ya era una persona que desde su aspecto, su impronta, te daba a un Don Corleone. La primera impresión cuando la forma de expresarse te daba miedito, daba te da miedo. Te verlo mira muerto. como por abajo, te mira, ¿viste? Como sobrando, ¿viste? Como, ahora que estoy viendo los Peaky Blinders, como Thomas Shelby. ¿Viste? Claro, Te mira así, sí. como diciendo, cuidado con lo que me preguntás. Es de esa Yo creo gente que que vos decís, sí da miedo meterte con este Claro, tipo, no yo sabe creo quién que está hacerle una alrededor. entrevista debía ser jodido. O sea, por más que estuviera delante de una cámara, no sabía lo que te podía esperar.
Pero fue un caso muy controversial y que creo que marcó también gran parte de lo que fue la caída del menemismo y todo lo que trajo después. Diste en el clavo. Ya Es era el fin de una era, para mí. comenzaron las horas bajas ya del menemismo. Dio en el clavo acá el compañero Sí, Mauricio. pero me parece que fue como el último clavo en el ataúd del menemismo y de lo que fue la convertibilidad. El cajón de Herminio Iglesias fue. Sí, para mí ya cuando... La quema. Cuando logra esa disolución de la dupla Menem-Cavallo, creo que ya empezó a terminar. Fue el comienzo del fin, digamos. Bueno, y se dice que él se vio acorralado con tantas acusaciones que se suicidó. Pero espera, y bastante fuerte también que antes de que se conozca la cara de Chabran, el propio ministro de Economía Cavallo en el Congreso acusándolo abiertamente de una forma como no se ve ni ahora, expresándose en formas que ahora Con nombre y apellido. sería realmente increíble que eso esté pasando. Sería un escándalo. Y sin embargo eso parecía como que estaba pasando. Por eso, en ese momento. en esa pareja política fue como el tercero en discordia, me parece. ¿Y cómo termina esta historia? ¿Pasamos al mito o no pasamos al mito? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo termina la historia? Quizás para los que no saben, cuando ya parecía que estaban reunidas todas las piezas y evidentemente había pruebas fuertes de que Chabran había mandado a matar a Cabezas. Cuando ya no pudieron evitar la orden de arresto. Ya se sabía que habían confesado varios. En un momento desaparece, lo cual es más cinematográfico. El tipo más poderoso del mundo estuvo prófugo. Otra cosa que es muy llamativo, que fue una innovación, fue el uso de Excalibur en Argentina para el entrecruzamiento de la incipiente telefonía móvil de ese momento. Algo que supongo que para algún experto en tecnología es como la prehistoria de todo esto. Sí, hoy parecería es una pavada. Ahora lo puedes hacer con una notebook, lo puedes hacer. Pero en ese momento fue como muy revolucionario, era tecnología del FBI que trajo a la Argentina. Era como que estabas viendo Misión Imposible. Exacto. Y perdón que te corté. No, dale. Con el tema de qué pasa con Claro, Don Chabran. Está prófugo varios días cuando lo van a arrestar. Eso también fue increíble, porque de repente el tipo más poderoso del país no aparecía por ningún lado. Todos decían, se habrá escapado al Caribe. Hasta que lo ubican en un episodio bastante cinematográfico, que aparentemente hubo un pitazo de que estaba encerrado en su quinta, en su casa quinta, lo rodean en la estancia, lo rodean para que se entregue. No se había ido muy lejos, estaba en una propiedad de él. Y en las horas más propiedad que la aloe vera tenía igual. En las horas finales se escucha un disparo y listo. Nadie vio nada, se mató, porque nadie estuvo presente. Otro punto importante, una persona prófuga de la justicia, si habría protección hacia él, que estaba en una de sus propiedades y no habían ido a las propiedades de él. Tuvo que pasar una semana para todo muy raro. Para que dieran muy raro. la orden le aceptaran. Si yo te quiero buscar a vos, ¿dónde te voy a buscar? A tu casa. Y sí. ¿A dónde te voy a ir a buscar? Y resultó que se había suicidado de un escopetazo a lo Kurt Cobain en una de sus propiedades. ¿Resultó o cree? Nadie, no se cree. Pero por eso digo, nadie estuvo presente en el momento de su suicidio. Para colmo se suicidó de una forma en la cual no... Los ángulos no dan con los brazos y... No, pero me refiero a que al haberse, con la naturaleza del disparo, queda el rostro irreconocible. Ahí ya partimos de un elemento un poco intrigante. O sea, ya sabes que vas a ver un cuerpo al que no vas a poder reconocer. identificar. El fiscal, creo que es el fiscal el que dice que sí, que hubo todo eso, pero que era él. Esto es como la muerte de Hitler. Formalmente se cerró que Hitler se suicidó. Bueno, oficialmente Chabran se mató. Era él. Hay testigos mexicanos, no me acuerdo, hace 10, 15 años, que aseguran haberlo visto. Después nació el mito de que Chabran había fingido su muerte y que se había escapado. También, o sea, como actuando como abogado del diablo, han visto a Sí, Hitler, a Presley, a Chabran, a Elvis, hasta Kurt Cobain han visto vivo. O sea, pero este no tenía razones para matarse. Sí. Mirá que las razones para mí no. Las razones que dan en el documental son convincentes. A mí no me convence. Para usted, para mí no. A mí me convenció. A mí no. Mirá que una persona que de un día para el otro se cree de tener todo el poder y ser inimputable a caer, es un golpe psicológico muy grande. En 4 años salí. Con el poder que tenía en 4 años salí. Pero él no se quería ver preso. Claro. Sí, es como Cleopatra cuando pierde contra Roma.
va a estar viva, va a ser una reina en Roma, le ofrecen inmunidad, pero ella no quiere... No, pero a Cleopatra le dijeron, sí, pero primero vas a desfilar encadenada. Encadenada, como parte de la victoria del general. Como Bueno, Vercingétorix. a lo metían un par de años preso y salía, pero por ahí el tipo psicológicamente era Yo mucho no para sé. él. Yo Y no yo sé. te creo que pase eso. A los tipos ¿Un tipo con tanta personalidad no está preparado para eso? Aparte, con tanto poder se el gana, poder- te ganas mucho enemigos. poder. Sí. El poder político que Deberías ya- tener personalidad también si tenés poder, ¿eh? el, Sí. po- el Yo poder, no coincido con ninguno de los dos igual, ¿eh? el poder político que lo bancaba también vio la oportunidad de sacárselo de encima. Arreglamos Se con puede, Gucci. se puede ir a cualquier lugar del mundo y tiene una mansión con 20 mujeres. Pero Si bueno, quiere- si quería. estos debates de si murió o no siguen No, hasta no hoy. sabés, no sabés. Ya desde el minuto 1, cuando trascendieron las primeras fotos de cómo sacaban el cuerpo, había gente que decía que él era muy grandote y corpulento y el cuerpo lo estaban sacando como si fuera una persona más delgada. Así que bueno, nació el mito de que Chabran está en una playa con Elvis, más o menos. Lo cual nos dice que una persona tiene que haber muerto entonces. Ujú. Exacto. Bueno, personas pueden conseguir cualquiera. Es lo que está diciendo. Que no Pero ve- seamos realistas, con la cantidad de personas que hay en la calle en Argentina y que había en ese momento, agarran a un tipo físicamente parecido, le pegan un tiro en la boca. Y lo ponen ahí. La CIDE puede hacer. pueden mirar, Oh, Que no nos vengan a buscar. pueden mirar también en Netflix la película El arma del engaño, que trata sobre un episodio de la Segunda Guerra Mundial en la que buscan un cuerpo para hacer creer que ese cuerpo es alguien importante y planificar un engaño a los nazis. O la máscara, ¿cómo es? Las máscaras de la muerte allá de esa. Ahora, del volviendo un 90 y poco pico. al documental como documental en sí, a mí me sorprendió gratamente el nivel con el que está hecho. Sí, está Más bastante allá bien de- narrado. Más allá de las imágenes de archivo que usaron, que estuvieron muy buenas, me parece que lograron entrevistar a la gente que tenía que estar. Aplaudo que haya estado Duhalde, me parece que fue un golpe de efecto que estuviera él narrando en primera persona cómo se enteró, y después estuvieron todas las personas que creo que tenían que estar. Me parece que Cómo se muestra a la ciudad de Dolores también. Cómo se ve revolucionada una ciudad en la que nunca pasa nada y de repente tenés el crimen más espectacular del país. Y algunos murieron en el camino. Hubo un par de protagonistas que murieron. en el Pepita la camino. pistolera tenemos Sí, también que y me aparece parece ahí. que estuvo muy bueno que no le dieron ese, que es lo que del cine argentino a mí no me gusta, ese tono grisáceo, tanguero, melancólico. Me parece que está armado como muy periodísticamente y eso me gustó. O sea, no te dicen estos son malos, estos son buenos. Se Es un relata elemento bien. objetivo, ¿no? Sí, está muy bueno. Por más que está presente el compañero de Cabezas, que ahora no me acuerdo cómo que Sí, el otro llama, periodista. el otro periodista que El no que era- andaba con él, el que se fue temprano. el gráfico que acompañaba a Cabezas. Me gustó eso, que está armado muy profesionalmente, muy americano. O sea, Sí, eso iba a decir, que es Está muy, muy, es muy muy, bueno. muy yankee la naturaleza del documental. Es como cuando uno ve esos documentales americanos sobre asesinos seriales, sobre casos importantes. sí, justamente yo venía viendo documentales de asesinos seriales y me pareció que estaba en la misma línea, que no apelaron El mismo nivel. al sentimentalismo que 2x3 medio barato que se apelan las películas de estos lares. Yo lo que voy a destacar es que lo bueno es que empieza de cero. Fíjate que una persona que no conoce el caso Puede puede conocer empezar todo el desde caso. el minuto 1 y te vas a dar cuenta las causas, el desarrollo y las consecuencias y todas las carreras que se comió esta muerte. Así que a mí lo que me gusta es la explicación que te da del punto cero. Sí, Sí. Para el que no sabe nada, va a aprender. Y para Por el que eso- ya lo conoce, Suma. va a recordar. Por eso me parece que periodísticamente está No, impecable. muy bien armado y tiene, dentro de lo posible, la gente que haya querido estar o que está viva, creo que los fundamentales estuvieron. Bien. Niños, mirá, ya se nos fueron 25 minutos que estamos hablando de algo tan apasionante Y algo como que es. cumple 25 años. De un Exactamente, crimen 25 de minutos. 25 años del crimen de Cabezas. Así que mi opinión es más que recomendable este documental. No lo podemos puntuar No, como una película. no se puede. Pero sí lo recomiendo para conocer uno de los episodios más oscuros de la historia argentina reciente. Yo lo único que le digo que en la gran N roja esta vez se ha pasado porque es algo totalmente decente, objetivo, muy recreativo y la verdad que me dejó muy contento conocer algo que ya sabía, pero algunos datos siempre vale la pena sumar. Sí, a mí me pareció muy bien armado, muy buena la información y
Si bien es un documental y no se le podría poner puntuación, yo lo voy a hacer. Me parece que es un 10 porque está a nivel informativo, me parece impecable. Sí, a mí coincido con todo que es bastante redondito, ¿no? Todo, eso es lo que se puede decir. Así que más que recomendado por Anoche Cine, quieren ver algo distinto, miren este documental. El fotógrafo y el cartero. El fotógrafo y el cartero. El crimen de cabezas. El crimen de cabezas. Y dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció el documental? Que si están de acuerdo con nuestro análisis. Así que dejen su comentario. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter. Y no se olviden de visitar nuestro sitio web www.anochecine.com. Así O que YouTube. y esto lo van a poder ver, entre otras plataformas, en la de YouTube. Bien, chicos. Hasta luego. En un rato seguimos con alguna que otra reseña. Chao, gente. Hasta luego. Hasta el próximo podcast.